Gracias, señora presidenta. Sí, mis colegas... Hoy, disculpe, señora presidenta. Hoy en la Argentina más de 18 millones de personas son pobres, de los cuales casi 5 millones de esas personas son además indigentes. Esto significa que no tienen para comer, significa que las familias no pueden garantizar los 4 platos de comida diaria. Significa también que el 57% de los niños y niñas menores de 17 años en la Argentina son pobres. Cuando uno mira los informes del INDEC también dice que aumentó en estas familias el ingreso. Y curiosamente, a pesar de que aumentó el ingreso, subió más de 1 punto la cantidad de personas en indigencia. Porque claro, eso se llama inflación. Por más que la querramos contar ahora por semana, sabemos que el orden de los factores no altera el producto, sigue siendo inflación, sigue siendo pobreza. Y en este escenario enormemente angustiante que nos enteramos los argentinos ayer, que le pusimos número, no que nos enteramos, vemos que el principal problema, el tema que les desvela al oficialismo, al kirchnerismo, es avanzar con la agenda judicial de la vicepresidenta, como lo han hecho estos casi 4 años. Y en el medio de estos pliegos que comentaba la senadora miembro informante, tenemos también el pliego de la señora ex jueza Ana María Figueroa. Es evidente que a pocos meses de las elecciones, a pocos meses de terminar este gobierno, saben muy bien que les queda muy poco tiempo y entonces antes de retirarse no solo están dejando una bomba económica que le va a explotar al próximo gobierno, en realidad nos va a explotar en la cara a todos los argentinos, sino que también están haciendo los últimos ajustes en su agenda de impunidad. Claramente esto no es nuevo, lo vimos durante los 4 años. Llegamos a un punto tan absurdo de la división de poderes que cree el kirchnerismo se los puede llevar puestos, que incumplimos los fallos de la Corte Suprema. Lo incumplimos con la coparticipación de mi ciudad de Buenos Aires y ahora lo queremos incumplir con el fallo de la ex jueza Ana María Figueroa. Es bueno recordarles, ya lo hemos hecho muchas veces, pero lo volvemos a hacer, que el intérprete máximo y último de nuestra Constitución Nacional es la Corte Suprema, les guste o no les guste, ese es nuestro sistema republicano, esta es la división de poderes y esta es la democracia que construimos y sostenemos entre todos. Claramente, por más que ustedes quieran creer que pueden ir sobre un fallo de la Corte Suprema, por más que quieran armar un relato, por más que quieran crear una posverdad, les recuerdo, ustedes lo saben muy bien, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que en la Argentina hay más de 18 millones de personas bajo la línea de pobreza. La realidad en la Argentina es que hay un 12,5% de inflación mensual de la mano de Sergio Tomás Massa, ministro de Economía. Y la realidad es que la señora Figueroa no es más jueza, con lo cual no le podemos brindar ningún acuerdo. El problema es que ustedes creen realmente que esto es gratuito. Y la realidad es que no es gratuito. Esta situación, este conflicto de poderes, este relato que quieren armar, no es gratuito. Si no hay en la Argentina seguridad jurídica, no es gratuito, afecta a todos. Y si corremos los límites de la división de poderes en momentos de tanta incertidumbre, tampoco es gratuito. Ustedes saben perfectamente que van a avanzar con algo ridículo, algo que no va a prosperar, algo que no tiene sentido. La señora Figueroa no es más jueza, por más que querramos o que quieran decir que lo es. Ya saben que no es más jueza. Es tan absurdo lo que vamos a hacer ahora como decir que, por ejemplo, el señor taquígrafo, el Senado decide que es juez o vocal de Cámara y automáticamente eso sucede. Ustedes saben que es absurdo, que es pour la galerie, que es un mensaje. Y no porque lo digamos los senadores de la oposición, lo dice nuestra Constitución Nacional, lo ha dicho la Corte Suprema. Al momento de renovar la existencia de una jueza tiene que tener, al momento de los 75 años, tiene que tener acuerdo del Senado. La jueza Figueroa cumplió 75 años y no había acuerdo del Senado.
probablemente, como dijo la senadora miembro informante, en otras situaciones hubo complejidades similares. En este caso se expidió con total claridad y para que no haya de acá en más, en ningún otro momento, una doble interpretación, puso claridad la Corte Suprema con su fallo. Como digo, el problema es que están siendo extremadamente miopes al desafiar un fallo explícito de la Corte Suprema, en un contexto político donde vamos a tener que testear los límites de la institucionalidad en la Argentina. Ustedes creen en tratar a las minorías, a los contrapesos de poder, desde un lugar hegemónico, desde una posición absurda y necia, en momentos donde realmente más que nunca vamos a tener que poner en testeo y valorar los límites republicanos y la división de poderes en la Argentina. Y ustedes lo saben perfectamente bien. Como yo ya describí con anterioridad, este plan sistemático para controlar la justicia lo venimos viendo desde la llegada del gobierno. Voy a hacer un breve reconto para ejemplificar esta situación. En julio del 2020, mientras que el presidente convocaba a una cantidad de expertos, juristas en la famosa Comisión Veraldi, que no sabemos qué dijo, no sabemos qué hizo, no sabemos cuánto lo leímos, casi así como está el presidente ahora, ¿no? Que no sabemos qué dice, qué hace, dónde está. Lo mismo le pasó a los pobres expertos de la Comisión Veraldi. Pero mientras que ellos estaban investigando, acá en el Senado empezaron a hacer ustedes reformas al sistema judicial sin saber qué opinaban estos expertos convocados por el presidente. Es más, de hecho, fusionaron fueros, nombraron una cantidad de juzgados en todo el país para cubrirlos rápidamente con jueces subrogantes y no tener que pasar por el proceso que se explicaba antes sobre acuerdos en el Senado. Siguieron con los intentos de reformas que se aprobaban en Senado, pero caían en diputados. Así tuvimos 3 años enteros. También avanzaron con la necesidad de modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que tenía como único motivo la explicación de que su presidente había mandado un procurador general y acá en el Senado la vicepresidenta no se lo trataba y se lo cajoneaba. El presidente proponía, la vicepresidenta disponía. También cayó en diputados. Después pasamos con el Consejo de la Magistratura. Como no podíamos tenernos con una banca y sacársela a la oposición, hicimos una ley distinta, la modificamos, la cambiamos para tener un nuevo consejero para poder decidir también ahí. Nada, tampoco avanzó. Siempre atentando a la división de poderes en forma permanente. Continuando con este plan y esta obsesión que no tuvieron con todos los otros problemas que tiene la Argentina, a modo de venganza, por los fallos, o modo de mensaje político nuevamente, decidieron reformar la Corte Suprema. No pueden cubrir la vacante faltante en la Corte Suprema, pero avanzamos con una reforma. Eso sí, eran 25 miembros. Todos justificados ideológicamente, con discursos impresionantes. Durante el transcurso de la jornada pasaron a ser 15. No importaba si eran 25, si eran 15, si eran 32 o eran 9. Lo que importaba era mandar un mensaje político, a lo que dé. Pero se saben rasgar las vestiduras en forma maravillosa con los discursos que dan. Llenos de ideología, que en el momento de votar vemos que la ideología por 25 desapareció y la ideología era 15. Mensaje político. Actualmente en la Cámara de Diputados vemos todas las semanas cómo siguen avanzando con el circo y el show que montaron alrededor del juicio político a la Corte Suprema, mientras casi de nuevo 18 millones de argentinos viven bajo la línea de pobreza, que la inflación interanual es del 124%, mientras que la inseguridad crece en todo el país. Mientras todo eso pasa, la gran preocupación de este Senado es hacer un mensaje político que no va a tener ninguna efectividad para decir que alguien que sabemos que no es jueza, que sabemos que no va a ser jueza, en el relato de la posverdad del kirchnerismo es jueza. Para eso sí tienen mucha fuerza y mucha convicción y no para resolver los problemas de los argentinos. Vuelvo a insistir, señora presidenta, en lo peligroso que es en este momento en la Argentina desafiar nuestra institucionalidad, desafiar el balance de poder y dar mensajes errados. La Constitución Nacional está para respetarla y la división de poderes, incluso en este Congreso, también. Lo que bueno en este
contexto es que sí aparecen 32 pliegos entre fiscales, defensores, jueces para cubrir vacantes a lo largo y ancho del país, donde, por suerte, van a poder ocupar sus lugares porque no tienen 75 años, porque están dentro del sistema judicial, porque no han sido pasados a jubilarse dado que han cumplido los 75 años. Aprovecho y solicito podamos hacer pido una moción de orden para poder dividir la votación y que quede claro cómo vamos a votar desde el bloque de Juntos por el Cambio con todos los otros pliegos que tenemos a la vista y con el pliego de la no jueza Ana María Figueroa. Así que pido una moción de orden para poder dividir la votación de la orden del día 63 del resto de las votaciones. Muchas gracias. Gracias.